María José, ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me oyes? Con la presentación y bueno, te iré pidiendo entrada. Al final esto es un poco también conversacional. Vamos a Vale, ir interactuando un poco, pero bueno, como habíamos visto o como vamos a ver en este webinar, va a haber una pequeña parte más teórica o de introducción que voy a hacer yo y luego una parte más práctica o de demostración que es la que va a hacer que María es la José, que hago yo. que es la más experta, sobre todo en el producto que ella misma ha fundado. Introducción para aquellos que no nos conozcáis. Anfix es el primer software de contabilidad colaborativa de España. Fue fundado en 2010 con tecnología 100% en la nube. Está homologado por las 5 agencias tributarias y compuesto por un equipo de 55 profesionales que da soporte a más de 40.000 usuarios. Profitur, María José, si quieres introducirlo tú. Sí, bueno, buenas tardes, lo primero. Bueno, pues Profitur es el resultado de, digamos, de muchos años trabajando directamente con los despachos y dándonos cuenta de que teníamos un reto muy importante en el sector en lo que se refiere a medir la rentabilidad. Entonces, es el primer software en la nube que precisamente está diseñado específicamente para esto. No solamente analiza la rentabilidad del despacho, sino que permite entrar en profundidad para analizar la rentabilidad de cada una de las áreas del despacho y, por supuesto, de cada cliente. Además, va a mejorar por digamos, el método de trabajo, la productividad del equipo y vamos a poder saber las cargas de trabajo. Y por último, además, y no menos importante, identificar nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Dentro de lo que serían aquellos clientes más rentables para el despacho, ¿no? La verdad que estamos muy contentos y aprovechamos para agradecer a Anfix esta oportunidad de presentároslo, ¿no? Gracias a vosotros y seguramente ahora cuando veamos un poquito más la demostración de producto lo vamos a entender mucho mejor cómo funciona Eso es. todo y sobre todo la utilidad tan importante que tiene al final el medir la propia rentabilidad del despacho. Pero bueno, precisamente para eso estamos aquí y vamos a empezar un poco por el principio y es conocer qué es la rentabilidad. Porque muchas veces tenemos un concepto un tanto equivocado y es que la rentabilidad es los ingresos o los que yo obtengo frente a los esfuerzos que yo pongo en conseguir esos ingresos, es decir, los costes totales. Muchas veces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces no consideramos todos los esfuerzos que nosotros realizamos para conseguir ciertos ingresos. Y yo, hablando con muchos asesores como vosotros, al final con lo que me encuentro día a día es, no, es que este cliente es muy rentable porque la cuota es muy alta, pero ¿cuánto esfuerzo pongo yo y cuántas horas de mis empleados yo le dedico a ese cliente? Entonces, esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de calcular la rentabilidad, no solo por cliente, sino por área de trabajo o por servicio que yo proporciono. Entonces, esta es la foto de cómo se calcula la rentabilidad. Vamos a ver ahora cómo es la rentabilidad dentro del propio sector de las asesorías. Bueno, el sector de gestoría, asesoría y despacho profesional. Como vemos, los ingresos totales del despacho son en torno a unos 11 millones y los costes totales son en torno a unos 9 millones. Esto nos da como resultado bruto en torno a unos 2 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Que es un 18% la rentabilidad del sector. Este 18%, si lo comparamos con el resto de rentabilidad dentro del propio sector servicios, es un resultado bastante bajo, está un 35% por debajo del resto del sector servicio. Y recordar que este 18 es una media, por lo que muchos de vosotros estaréis felizmente por encima de ese 18%, pero otros tantos estaréis por debajo. Entonces, la pregunta importante aquí, con la que quiero partir un poco todo este webinar, es, ¿sabemos cuál es la rentabilidad de nuestro despacho? Esto es algo muy importante y que tenemos que conocer para poder continuar creciendo con nuestro despacho. Como vemos, el 18% es un resultado bastante bajo. ¿Y cuál es la causa de que este resultado sea tan bajo? Como hemos visto, la rentabilidad es los ingresos que yo obtengo frente a los recursos que yo utilizo. ¿Cómo empleamos los recursos en la asesoría? ¿Cómo es la división del tiempo de mis empleados dentro de la asesoría? Según los estudios, también como María José podrá confirmar seguramente, el porcentaje
que dedicamos a servicios de asesoramiento real, a servicios de valor, está en torno a un 20%, frente al 80% que dedicamos a procesos de gestión y tramitación. ¿Dónde está la trampa? Y es que estos procesos de gestión y tramitación son procesos obligatorios que yo tengo que cumplir. Son plazos que me impone la agencia tributaria o son procesos ineludibles que yo tengo que atender. En cambio, el tiempo de asesoramiento real que yo le dedico a darle valor al servicio que yo le doy a mis clientes es tan solo un 20%. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que al final no tenemos tiempo, el cliente ve que yo tan solo lo que estoy haciendo es darle un servicio de cumplimiento con las obligaciones fiscales y no le estoy dando un servicio de valor añadido, y el resultado es que él no ve el valor y no está dispuesto a pagar por ello. Entonces, nos atrapa a los asesores en este bucle. Y es que el asesor sabe que la situación es mala, que tiene que cambiar, pero al final los plazos obligatorios y los picos de trabajo consumen la mayor parte de su tiempo. El cliente ve al asesor como un commodity y no percibe el valor del servicio diferenciador, por lo que el asesor, para retenerle, lo que tiene que hacer es bajar la cuota, y esto provoca que la rentabilidad del despacho sea baja. Y una y otra vez estamos atrapados dentro de este bucle. Dice el economista Adam Smith que el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca. Y es que es necesario que el asesor salga ya de este bucle, porque encima se va a hacer cada vez más insostenible. O sea, la agencia tributaria cada vez nos va a pedir más cosas en mucho menos tiempo. Nuestros clientes cada vez nos va a pedir mejores servicios en menos tiempo. Y si ya no damos de sí nosotros mismos ahora para hacer frente a esto, ¿cómo vamos a poder afrontar todos los cambios que se están produciendo ya? Veamos, por ejemplo, pues con la situación del COVID ahora, el aluvión de ERTEs que ha habido, que nosotros hemos tenido que tirar de horas que no teníamos en el día, incluso fines de semana o horario personal. Entonces, es necesario que salgamos de este bucle. Entonces, ¿cómo podemos salir de aquí? Yo creo que la única estrategia para ganar rentabilidad en el despacho es la combinación de estos tres pilares o de estos tres pasos. El primero es medir la rentabilidad. Necesitamos herramientas para conocer la pregunta que formulaba al principio, para conocer cuánto de rentable es mi despacho, dónde es rentable y cómo es rentable. Luego necesitamos reducir costes, y el coste es el tiempo. Entonces necesitamos reducir o automatizar tareas para que nuestros empleados dediquen menos tiempo a esa parte de gestión y tramitación, lo que veíamos el 80% dentro del gráfico anterior. Y por último, necesitamos incrementar los ingresos. Entonces, vamos a ver más en detalle cada uno de estos. El primero, medir la rentabilidad. Yo necesito herramientas como, por ejemplo, Profiture para conocer mi rentabilidad, para saber cuál es la puerta de entrada o la fuente de ingresos de mi asesoría, por dónde me entra el dinero. Es muy importante conocer en qué medida entra qué cantidad de dinero por cada una de las puertas que yo tengo. Lo siguiente es analizar la rentabilidad de cada servicio. O sea, es necesario conocer si dentro de mi propia asesoría el servicio de contabilidad, el servicio de fiscal, el servicio de laboral, cuál de todos es el más rentable y hacia dónde yo como despacho quiero ir o debería ir en aras de mejorar mi rentabilidad. Y por último, saber también cuáles de nuestros clientes son más rentables y qué tienen en común. Dentro de la propia cartera de una asesoría, hay clientes que son muy rentables, pero clientes también que nos cuestan dinero. Y es muy importante identificar esto. Tanto los que nos cuestan dinero para hacer pues, un ajuste de cuota o lo que sea, como aquellos que son muy rentables para ver qué tienen en común y enfocarnos a intentar captar más clientes de este estilo. El segundo de los pilares que veíamos era el ahorro de costes. Como decía antes, el mayor coste dentro de una asesoría es el tiempo. El tiempo de nuestros empleados, las horas que nosotros les pagamos en sueldo. Entonces, necesitamos ganar eficiencia. Necesitamos que aquello que puede hacer una máquina
que lo haga la máquina y no lo haga el empleado, y que el empleado pueda dedicarse a dar un servicio de asesoramiento real, un servicio de valor para nuestros clientes. También, o sea, optimizando ciertos procesos. Pensemos, por ejemplo, cómo es ahora el intercambio de información con nuestros clientes, o bien visitas o llamadas o emails que nos hacen perder un montón de tiempo dentro de la asesoría. Por ejemplo, mi cliente emite una factura y en muchas ocasiones la tiene que escanear, me la envía a mí por correo, yo luego en la asesoría la imprimo con todo el tiempo que yo llevo, la imprimo, pico los datos a mano, luego la archivo. O sea, imaginaros, por ejemplo, poder trabajar en un entorno nube en el que en el momento que mi cliente emite una factura, esa factura yo ya la tengo contabilizada. O sea, el tiempo que se ahorra es brutal. Y con todo esto, el servicio es de mucha más calidad y mi cliente también está ahorrando su propio tiempo. Y si me Y luego, permites, Álvaro, sí, en esta cosa conversacional que has dicho que podíamos tener, a veces tenemos todos un poco la tendencia a hablar siempre de los servicios de valor, servicios de valor, servicios de valor. Y a veces ahí también entramos en una especie de bucle, ¿no? Pero esto que tú estás contando sirve también para poder escalar servicios de volumen. Es decir, hay asesorías que no tienen por qué plantearse o no quieren plantearse dar servicios de auditoría financiera o de dirección estratégica, no importa. Lo importante es que este mismo método que está explicando Álvaro, y además creo que con una claridad meridiana, sirve para aplicarse en aquellas asesorías que lo que pretenden es escalar un servicio y llegar a tener un volumen. ¿Por qué? Porque esta misma forma de trabajar lo que nos va a permitir es hacer más cosas en el mismo tiempo. Entonces, por eso es importante no centrarnos solo en que esta gente, los fabricantes, los que hacen software, los consultores, siempre están hablando de servicios de valor añadido. No, no. Es que vale para cualquier tipo de servicio que la asesoría quiera prestar. Perdón. nada, te invito totalmente a que me cortes cada vez que eso, que Vale, encima vale. tus aportaciones siempre son de muchísima calidad y yo al final me embalo muchas veces comentándolo y como no te veo aquí con la tecnología, si te tuviera aquí al lado, te pediría incluso que me tocases y me cortases. Pero bueno, que muchísimas gracias y por supuesto, esto es aplicable al final. Si yo libero tiempo de mis trabajadores, ese tiempo lo voy a poder invertir como yo quiera, o bien ganando volumen, como tú dices, o bien mejorando el servicio. Es cierto que al final, si yo en tareas administrativas tengo a un trabajador dedicando el 80% de su tiempo y eso me supone que él solo pueda llevar 20, 25 clientes y si reduzco el tiempo que empleo en esas tareas puede llevar 40, pues bienvenido sea. Luego, el tercer punto es eliminar costes. Tenemos todavía muchas partidas de costes dentro de las asesorías que son totalmente suprimibles, como por ejemplo el papel. Todavía ya no es tan necesario el consumo tan excesivo de papel, de tóner. Por ejemplo, el trabajo en la nube te permite ahorrarte costes de mantenimiento, costes de seguridad, costes de ciberseguridad, mantenimiento de equipos, compra de equipos, sistemas para trabajo en remoto. Todo ese tipo de costes deberíamos hacer un pequeño análisis dentro de la propia asesoría para ver qué es aquello que podríamos suprimir o reducir si no se puede suprimir. Y por último, incrementar ingresos. Es importante conocer qué es aquello que mis clientes más valoran y saber potenciarlo. Si yo os digo por mi propia experiencia, lo que valoran es información y confianza. Son las dos principales claves por las que mis clientes están dispuestos a pagar. Y se ha visto ahora mucho más reforzado todavía con la crisis del COVID, aquellos despachos o aquellas asesorías que han sabido dar esa confianza al cliente de decir, no te preocupes, que yo te lo soluciono. Entonces, ese servicio hay que ponerlo en valor y debemos hacer un poco un pensamiento sobre esto para saber también qué queremos ser, si queremos ser meros gestores documentales o si queremos ser esa persona de confianza en la que nuestro cliente pues deposite la supervivencia de su propio negocio. El siguiente es ofrecer un servicio distinto. Dentro del primer gráfico veíamos que el cliente no percibe el valor y muchas veces no percibe el valor porque si mi servicio se limita a cumplir con las obligaciones fiscales,
lo puede cumplir yo como asesoría, la asesoría de enfrente o la asesoría del otro lado. Entonces, mi cliente lo único que va a valorar en mi asesoría va a ser el precio. Entonces, si yo le ofrezco algo diferente, mi cliente va a tener razones para quedarse a trabajar conmigo. Y por último, también es importante la propuesta de pricing, los precios que yo pongo. Dentro de las asesorías tenemos cierta tendencia un poco a, sobre todo por mala costumbre ya de los clientes, al sentimiento de tarifa plana, de yo pago al asesor y ya me cubre absolutamente todo. Y hay muchas veces que realizamos un sobreesfuerzo y esto es lo que en ocasiones nos lleva a que algún cliente no sea rentable, que es que estamos incluyendo dentro de su cuota servicios que probablemente nos consuman mucho más tiempo del que podemos realmente dedicarle a ese cliente en función de la cuota que me está abonando. Entonces, creo que hacer una pensada un poco sobre el tipo de servicio que estamos dando y ver cómo mejorarlo sería un ejercicio bastante interesante de cara al futuro de los despachos. Por introducir un poco, Anfix precisamente lo que pretende es eso. Anfix busca el ahorro de costes y la mejora del servicio. ¿Cómo? Ofreciéndote a ti la herramienta necesaria para que tú ofrezcas el servicio adaptado a tus clientes, el servicio que tus clientes necesitan. Proporcionándote la tecnología para que tú puedas dar ese servicio y a tu cliente la tecnología para que él pueda recibirlo. Evidentemente, dentro de una cartera de la asesoría hay perfiles muy diferentes, desde aquel perfil más tradicional que te sigue trayendo las cosas en la bolsa de papel hasta aquel perfil pues, un poco más abierto a utilizar la tecnología. Anfix te da soporte a todos. No necesariamente tú tienes que cambiar la forma de trabajar de tus clientes para cambiar la propia de tu despacho. No obstante, y yo quiero hacer un matiz aquí, con la crisis del COVID, todos nos hemos hecho un poquito más expertos en tecnología, un poquito más expertos en Zoom, en Skype, hemos hecho videoconferencias, hemos hecho formación online, clases, estamos en un webinar. O sea, todos hemos abierto un poco más la puerta a la tecnología. Y dentro de nuestra propia cartera de clientes también ha pasado eso. Muchos clientes que no eran nada tecnológicos, que han espabilado y nos han hecho llegar la información de una u otra manera a través de la tecnología. Entonces, pensemos que he oído muchísimas veces, y esto es algo que no me canso de decirlo, la excusa para no cambiar la forma de trabajar en la asesoría es que mi cliente es muy poco tecnológico. Y no solo eso, no es ya tan así. Y aparte que tú puedes, como he dicho, seguir dándole el mismo servicio a tu cliente, pero cambiar tu forma de trabajar. Pero es que la cartera de las asesorías se va a dar la vuelta como un calcetín y aquellos clientes de perfil tradicional van a ir tendiendo a desaparecer y aquellos perfiles de clientes más abiertos a utilizar la tecnología van a ser cada vez más representativos dentro de nuestra propia cartera. Entonces, ha llegado un momento, y yo me he encontrado con muchas asesorías ahora, que cuando ha pasado lo del COVID no tenían ningún tipo de forma de seguir dándole el servicio o de recibir las facturas o de hacerlo de una forma segura para poder recibir la información. Entonces, no esperemos a que sea demasiado tarde para incorporar la tecnología, sino que pues, lo veamos como una oportunidad y no como un miedo. Y además dicho esto, es muy importante sí. que además el cliente nos vea siempre impulsando o digamos en primera línea. No que sea el cliente el que piense si le podemos dar ese servicio y por tanto nos lo pida. O sea, independientemente de que el cliente en un momento determinado no esté dispuesto a trabajar de una manera determinada, está bien que sepa que se lo podemos proporcionar. Porque Eso ahora es, no por le va a hacer supuesto. falta. Pero dentro de Hay que 3 ser meses despachos proactivos y no tan proactivos. reactivos. Correcta, porque dentro de 3 meses, mirar, un ejemplo muy concreto que ha salido en esta semana es que en ciertos mercados de Barcelona los puestos del mercado se van a unir para hacer un marketplace para dar servicio a través de una plataforma digital. No hay nada que se me ocurra más tradicional que los puestos de un mercado. O sea, es digamos, el paradigma del cliente tradicional. Y sin embargo, como bien dice Álvaro, se han dado cuenta que o se transforman o no van a poder seguir vendiendo porque la gente no va a ir a los mercados a comprar con digamos, con la asiduidad que lo hacían anteriormente. Entonces, si ese cliente sigue viéndonos como una asesoría tradicional que le devolvemos las facturas encarpetadas en una Z, si piensa en Marketplace, igual piensa que tiene que buscar otro asesor
que sí que esté dispuesto a darle ese servicio. Entonces, incluso para estos clientes está fenomenal que con cierta periodicidad le recordemos, oye, que nosotros también somos capaces de darte este servicio. Y yo creo que eso ayudará para nuestra cartera de clientes y no nos olvidemos para los clientes que no tenemos, porque nuestros clientes ya sabemos más o menos lo que necesitan. Pero lo que es importante es que estemos preparados para dar respuesta a aquellos clientes nuevos que pueden venir a solicitar nuestros servicios. Claro que sí. O sea, al final es un poco mirar al futuro y no mirar al pasado. Eso es. Es tan fácil como eso, y sobre todo saber que las nuevas generaciones llegan pisando fuerte y están mucho más abiertos a la tecnología, pero es que encima están cambiando a las generaciones anteriores para que empiecen también a utilizar tecnología, y esta circunstancia del COVID pues al final nos ha abierto a todos este mundo de la interacción sin contacto para intentar, pues eso, utilizar más tecnología. María José, te iba a introducir justo ahora. Bueno, ya creo que ya se ha presentado, pero también la quiero presentar yo. María José es fundadora de Profitour, de esta primera herramienta para medir la rentabilidad de los despachos. Es una profesional brillante con muchísima experiencia, y que quiero introducirla con una frase que me dijo ella el otro día, y es que para cambiar algo hay que empezar por medirlo. Entonces, vamos a ver cómo se mide la rentabilidad con Profitour. Muchas gracias. Te permito compartir pantalla y comienzas Vale, tú, ¿vale? de acuerdo. Vale, creo que ya estamos viendo tu pantalla. Sí, estáis viendo mi pantalla, es la página web de Profitour, que os invito a todos a que la visitéis, porque en realidad pues vais a poder ver pues lo que sería la propuesta de valor de nuestra aplicación, y como hemos estado comentando en la presentación que ha hecho Álvaro, que aprovecho para felicitarle y para darle las gracias por permitirme participar, pues esta aplicación no es sino el resultado de muchos años de trabajar directamente con los despachos y darnos cuenta de que, si bien se ha mejorado mucho durante todo este tiempo en la parte, digamos, de producción de los despachos, en lo que es la elaboración de los trabajos obligatorios, y que además en esa parte hay herramientas, por ejemplo, como Anfix, que están haciendo propuestas diferenciadoras y que mejoran, digamos, la capacidad que tiene el despacho de dar servicio a los clientes, había una capa de gestión, una capa de análisis, que básicamente no estaba resuelto por los, digamos, fabricantes que están más dedicados a resolver, ya digo, estos problemas del día a día, ¿no? Nos dábamos cuenta de que cuando hablábamos con un despacho, cuando entrábamos dentro, podíamos más o menos hablar de una rentabilidad genérica del despacho, así a tanto alzado, pero que era muy difícil profundizar y desde luego mantener. Y entonces decidimos que era el momento de trabajar en el desarrollo de una aplicación que permitiera, con el mínimo esfuerzo por parte de la gerencia, el poder trabajar en este aspecto, ¿no? Y entonces desarrollamos Profiture, más o menos para que tengáis una idea, llevamos aproximadamente algo más de un año trabajando en el desarrollo, y en los últimos meses, hasta su lanzamiento, que fue en septiembre, a mediados, pues con clientes reales que han estado probando la aplicación y verificando su, digamos, su idoneidad, ¿no?, para el trabajo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entrar. Y aquí podéis ver ya la apariencia que tiene. Como veis, es una aplicación 100% web. Podéis entrar desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo, con cualquier sistema operativo, ya sea iOS o sea Android, y ya empezamos obteniendo el primer beneficio. No es una herramienta de escritorio, por lo tanto no se tiene que instalar y no dependemos de la ubicación física para trabajar con Profitour. El acceso es seguro, nosotros nos encargamos de tener todas, digamos, las capacidades de alojamiento, de seguridad y, como decía Álvaro, pues de toda la, digamos, la prevención de ataques, hackeos, etcétera, para que podáis trabajar con todas las garantías. Cuando entramos en la aplicación, lo que vemos para empezar es un cuadro de mando que, en función del mes que yo elija, por ejemplo, si elijo abril, lo que vamos a ver es
directamente los clientes que tenemos dados de altas en la asesoría en este mes y la media de los últimos 12 meses y en cada uno de los servicios que nosotros tengamos abiertos dentro del despacho. En el ejemplo que vamos a ver hay 4, contabilidad laboral, fiscal o jurídico, pero la herramienta está preparada para crear más áreas o distintas, no tienen por qué ser estas que veis aquí. Ya de momento esto nos da una información a simple vista y es que no todos los clientes que tenemos en el despacho tienen contratados todos los servicios. Tenemos también un gráfico que nos indica el comportamiento en cuanto a número de los clientes que tenemos activos en el despacho y la evolución en el último año móvil, de la fecha que yo he elegido, 12 meses hacia atrás, de las altas y las bajas. También esto nos da información acerca de, por ejemplo, la estacionalidad. Si todas las bajas se concentran en un determinado periodo del año, ya puedo analizar si es que en ese determinado periodo del año tengo algún tipo de problema o es que es final de año y el cliente cambia para empezar en enero con otro tipo de servicio y me permite tomar medidas proactivas para evitar esas bajas. ¿Qué más puedo consultar en el cuadro de mando? La rentabilidad de la asesoría de este mes, que estoy viendo, comparativa con el mes anterior y de cada una de las áreas que comentábamos antes. Y cómo es su comportamiento, si se mantiene estable, si disminuye o si se incrementa esa rentabilidad. Los 5 clientes más rentables del despacho y los 5 clientes menos rentables. En este caso, además, a propósito, no solamente son menos rentables, sino que no son rentables. Y diréis, qué exageración. Pero en la realidad, lo que ha dicho Álvaro es cierto. En los estudios que nosotros hemos hecho en despachos reales, con bases de datos reales, con clientes reales, puede haber entre un 10 o un 15% de los despachos en ocasiones, perdón, de los clientes en ocasiones, que no son rentables. Real. No es una suposición, ¿no? ¿Qué más vemos? La rentabilidad media por cliente. Los apuntes totales que hemos realizado en este periodo, los que son automáticos y la media de apuntes por cliente. ¿Qué hemos hecho desde Profiture? Esta información, que es una información que tienen los RPs, es muy costoso mantenerlo manualmente con herramientas como puede ser Excel o como cualquier otro tipo de manejo que obliga a la persona del despacho a ir trayéndose esa información constantemente para llevarla a otra aplicación. Nosotros hemos hecho una integración trabajando directamente con el fabricante, como ha sido y es el caso de Anfix, para que podáis tener toda esta información directamente en la aplicación sin que tengáis vosotros que hacer nada. Ahora mismo Profiture enlaza con 4 fabricantes, Sage, A3, Wolters Kluwer, 10 Software y por supuesto Anfix. Las nóminas, para los que llevéis nóminas, y el número de nóminas de media por cliente. El esfuerzo requerido ahora os comentaré qué es, ¿vale? Porque es un concepto que normalmente no se maneja en un ERP. Y las horas pendientes que tenemos de imputar de nuestro equipo en esta semana, en las 2 semanas anteriores y con más de 2 semanas de antigüedad. Todo esto que hemos visto tiene que ver con la rentabilidad y con la productividad, ¿vale? Con la carga de trabajo. Pero además hemos querido iniciar en esta ya primera versión un área que hemos dado en llamar área del conocimiento para que podáis empezar a tener un ámbito común para compartir en esta primera, digamos, aproximación 2 temas muy importantes. Uno, todas aquellas propuestas de mejora que o bien internas o bien por parte del cliente se hayan propuesto para que podáis valorar cuáles son las más importantes, las más urgentes o las que el cliente valoraría con, digamos, con mayor agrado que se implementasen en el despacho y cuáles son las incidencias, es decir, problemas o quejas o dificultades que hemos tenido con clientes, también ordenadas por su gravedad y por su, digamos, su antigüedad, de modo que independientemente de quién sea la persona que haya recogido estas incidencias, todo el equipo de la asesoría pueda conocer a golpe de vista qué es lo que está pasando. ¿Y por qué esto es muy útil? Y máxime, insistimos en el tema del cambio de modelo, ¿no? Con el teletrabajo, con el no poder estar todos juntos. Antes era relativamente más sencillo que si un cliente nos llamaba para quejarse de algo, se lo comentásemos al de al lado.
pero ahora no es así. Y ahora puede ser que una persona pues no esté porque esté de baja o tenga unas vacaciones simplemente, y puede pasar que esas incidencias se queden sin resolver. Y esta es una manera de aglutinar toda esa información en un repositorio común y que podamos dar el mejor servicio al cliente, ¿no? ¿Cómo trabaja Profiture? Pues muy sencillo. Hemos intentado, sobre todo, esforzarnos en la sencillez del manejo de la aplicación. Que una aplicación sea sencilla no es lo mismo que sea simple. La dificultad tiene que estar debajo, pero el cliente no tiene que sufrirla, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo primero que vais a tener es la lista de todos vuestros clientes, ordenados, los podéis ordenar por la categoría de cliente, por el tipo de cliente, y vamos a poder saber de cada uno de ellos qué servicios tiene contratados con nosotros o no. Si yo entro en cada uno de los clientes, además de esto, voy a poder saber, como decía, qué servicios, quién es la persona que lleva, por ejemplo, si lleva contabilidad, quién es la persona que tiene asignada esta cuenta, y si hay un responsable de la asesoría, porque hay una, digamos, una cierta estructura jerárquica, pues quién es el responsable de este técnico. El análisis del cliente, y aquí es donde entra esta variable que hemos querido llamar esfuerzo, que se podría llamar también dificultad o complejidad del cliente. Y es que en base a una serie de información que nosotros hemos definido de acuerdo a nuestra experiencia, pero que vosotros podéis modificar con vuestros propios criterios o variables, vamos a poder ir valorando, pues por ejemplo, si es un cliente que tiene interlocución en otro idioma, si es un cliente que además requiere analítica, si es un cliente que audita sus cuentas, etcétera, etcétera, yo voy a ir pudiendo categorizar a este cliente en todas estas variables que ya digo son de libre definición por vuestra parte, y esto me dará digamos, un grado de dificultad del cliente que ya me permite, por un lado, saber cómo está digamos, cómo está distribuida mi cartera en cuanto a complejidad, pero además, cuando es un cliente de nueva incorporación, voy a poder tener datos para saber qué gestor o qué asesor es el más adecuado para atenderlo. Voy a poder también ver todo, digamos, los acumulados, tanto en nómina como en contabilidad en cuanto a número de apuntes, tanto del mes en curso como de 2 meses anteriores. Si el cliente ha sido baja, en qué fecha, el histórico de ingresos de este cliente por mes, es decir, lo que el cliente me paga, tanto si es una cuota recurrente como si son ingresos extraordinarios, es decir, un expediente o una cantidad que yo le he facturado en un mes concreto. Por ejemplo, pues en junio le he hecho la renta y se la he facturado aparte, pues aparecería aquí el importe. Insisto que toda esta información no hay que rellenarla a mano, sino que se captura directamente desde el RP, digamos, con un proceso desasistido que nosotros ejecutamos todas las noches en el horario que pactamos con vosotros y que cuando vosotros vais a trabajar con la aplicación ya están todos estos datos actualizados diariamente. Si hubiese costes adicionales de este cliente, porque no sé, le habéis regalado un escáner para que nos mande las facturas en papel, pues podríamos introducirlo en el año y en el mes que corresponda. El histórico de nóminas y apuntes de todo desde que trabajamos con este cliente y unas notas que podemos introducir para identificar cualquier peculiaridad o característica propia de este cliente que no es igual que la del resto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, pues es un cliente muy mayor que le gusta que le llamen de usted. Pues normalmente solo lo sabe la persona que le atiende. Si yo lo dejo reflejado aquí, cualquier persona que atienda a este cliente va a saber qué tiene que hacer. He puesto un ejemplo muy básico, pero esto es aplicable a cualquier característica. Necesita un informe automático de su PIG todos los días 15, los días 1 de cada mes hay que llamarle por teléfono para decirle cómo ha ido el mes, lo que sea, ¿de acuerdo? Y por tanto tenemos todos los clientes, ¿vale? También tendríamos, si tenemos clientes que han sido baja en el transcurso del ejercicio, pues aquí tendríamos la relación de esos clientes. Este sería como decía antes Álvaro y explicaba muy bien, el primer pilar de la rentabilidad, ¿no? Mis clientes con sus ingresos asociados, ¿no? ¿Qué otros costes, qué otro, digamos, lado del triángulo tengo que analizar? Pues el equipo. Y dentro del equipo tengo todos los empleados, ¿de acuerdo? Que están trabajando conmigo en la asesoría,
que el programa está está pensado para trabajar con cualquier tipo de despacho, de cualquier tamaño. No importa que sea un despacho de 100 o de 3 o de 23, o sea, está preparado para cualquier tamaño. Yo voy a poder ver de cada empleado cuáles son sus datos de identificación, qué rol ocupa dentro de lo que sería la aplicación, cuáles son las horas semanales, cuántas horas semanales vamos a considerar que tiene que imputar y los costes, tanto de salario bruto como de salario bruto con seguridad social. ¿De acuerdo? El histórico del coste mes de cada empleado, que en este caso es uniforme porque es un trabajador mensual que cobra todos los meses lo mismo, pero que podría tener variaciones porque ha cobrado horas extras, porque ha tenido una IT, por lo que sea. El histórico de horas semanales que ha podido imputar y si tiene algún tipo de bajas, ¿vale? Estos serían los empleados. Además, yo voy a poder decir dentro de cada una de las categorías, si es director, responsable o técnico, qué porcentaje de esas horas que he dicho, de esas 40 horas, considero que son horas que deben de llevar coste. ¿Por qué? Porque la evidencia, la realidad lo que nos dice es que es imposible que una persona tenga, si su jornada son 8 horas, son 8 horas productivas. Hay un porcentaje que no lo es, por formación, porque se toman un café, por lo que sea. En el caso de un responsable, tiene otras tareas de gestión que no son imputables a clientes y en el caso del directivo todavía suele ser un porcentaje mayor. Por supuesto, este porcentaje es de libre definición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tienen que hacer los empleados? Pues evidentemente tienen que introducir las horas que dedican a los clientes, porque si no, cualquier rentabilidad que queramos calcular que no esté basada en las horas reales, no estimadas, sino reales, de trabajo con un cliente es una rentabilidad ficticia. Puede ser aproximada, pero nunca real. Nosotros hemos intentado hacer un proceso de imputación de horas que sea tan fácil que no haya nadie que se pueda resistir a hacerlo, ¿de acuerdo? Y es nuestra apuesta. Imputar horas en Profitur es tan sencillo como colocarse en la semana en la que estamos, porque podríamos hacerlo en semanas anteriores o posteriores, pero esta es la semana en curso. Yo ya estoy viendo aquí qué es lo que he imputado esta semana. Imaginaros que estoy trabajando con cualquier cliente. Esto es un navegador, por lo tanto lo puedo tener abierto constantemente, no tengo que cerrarlo. Termino de hacer ese trabajo, le digo qué tarea he hecho, por ejemplo, pues asesoramiento fiscal para el cliente Armonía y le digo que he estado 1 hora el jueves, ¿de acuerdo? Y ya está, le doy guardar y salir y ya lo tengo. Es así de sencillo, no hay que hacer nada más. Las tareas que tenéis aquí arriba, nosotros cuando hacemos la implantación, os damos, digamos, ya una propuesta de una serie de tareas, pero por supuesto se pueden modificar. Las tareas se agrupan, digamos, por área y dentro de cada área ya sí que la descripción de la tarea. Pero esto es de libre definición por vosotros, ¿de acuerdo? Además, la aplicación tiene una serie de notificaciones que aparecerían aquí arriba, la campana, por si se nos olvida imputar horas. Entonces, si se termina la semana y no hemos imputado las horas, nos llegará un aviso a la aplicación y al correo electrónico nos dirá, oye, María José, que se te ha olvidado imputar las horas. Hay un segundo aviso pasados 2 o 3 días y la tercera vez que se revise y que no está, que lo revisa automáticamente la aplicación, no tenéis que revisarlo vosotros, que no se hayan imputado las horas, avisad ya al responsable o al directivo. La mayoría de las veces que hablo con clientes y que cuento esto, me dicen, es que es dificilísimo imputar horas, es que el personal no quiere imputar las horas. Y yo quiero daros mi visión de la imputación de horas. La imputación de horas, por supuesto, acaba siendo, o inevitablemente, supone un control sobre el empleado, pero ese no es el objetivo de imputar horas. El objetivo de imputar horas es realmente conocer el tiempo que le dedicamos a los clientes. Cuando explicamos al equipo este objetivo y esta visión, esa resistencia a imputar las horas se reduce notablemente, pero de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque saben de la importancia de hacerlo bien para que los datos que resulten sean fiables.
Entonces, nuestra experiencia es que esta visión o este abordaje de por qué hay que imputar las horas reduce mucho, digamos, la dificultad para convencer, ¿no?, al equipo para que introduzca. En cualquier caso, como digo, es un elemento imprescindible, porque hay algunos modelos que trabajan sobre horas estimadas, pero las horas estimadas pueden o no coincidir con lo que luego ocurre en la realidad, ¿vale? Entonces, tenemos los clientes, hemos visto, con sus cuotas y sus trabajos, los empleados con sus costes y sus horas imputadas, y lo único que nos quedaría por indicarle a la aplicación es cuáles son los costes generales del despacho. Estos que hablaba antes Álvaro, por ejemplo. Pues el tóner, la informática, el mantenimiento, la oficina, etcétera, etcétera. Y estos gastos, que estos de que veis aquí son un ejemplo, los podéis incluir con la nomenclatura que queráis. Pero es verdad que es importantísimo porque son gastos que impactan directamente. Aunque en el sector está más o menos estipulado que un 68% de media es costes de personal, pero fijaros que hay un 32% que son todos estos costes, ¿no? Si no los tenemos en cuenta, tampoco tendríamos una rentabilidad real. Ya tenemos toda la información que necesitamos. Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a sacar son todos los informes que nos van a ayudar a tomar esas decisiones de las que hablaba Álvaro en su exposición. Lo primero que vamos a ver es un informe de la situación de los clientes en contabilidad. Por supuesto, lo podemos ver por empleado, por responsable, por cualquier campo, ¿no? Y en un vistazo vamos a ver el cliente, la persona o personas que tienen asignadas, cómo nos envían las facturas, y aquí ya podemos ver que tenemos todavía muchos clientes que nos envían las facturas en papel, si tenemos o no automatizados los bancos y, muy importante, cuál es la última factura contabilizada y cuál es el último banco conciliado. Pensad que si, por ejemplo, trabajáis con Anfix, vosotros podéis trabajar incluso a tiempo real, es decir, que el cliente, como explicaba Álvaro, a la que introduce la factura está contabilizada en vuestra plataforma. Pues aquí tendríais la fecha, digamos, de la última factura que ha hecho el cliente. Y aquí, como también tenéis en Anfix una conciliación automática, pues la conciliación también puede ser diaria. Pero fijaros que en mi ejemplo, yo tengo clientes que la última factura contabilizada es de abril y el último banco de enero. Y diréis, esto es imposible. Yo conozco clientes, y no voy a dar nombres, por supuesto, que a veces, y con algunos clientes, no pueden conciliar nada más que una vez al año, porque no tienen tiempo, porque el cliente no les facilita la documentación, porque por muchas razones, ¿no?, que no es el momento, pero ¿qué ocurre, no? Ya, como decía, con este informe ya tengo un montón de trabajo por hacer. Puedo empezar a convencer a mis clientes para que utilicen el portal del cliente, para que empiecen a mandarme las facturas vía PDF por lo menos, en fin, para ver según qué personas, cuál es el grado de actualización de su información, etc. Rentabilidad. Y vamos a ver cómo de una forma sencillísima, porque yo ya tengo todos los datos, los capturo de la información de mi ERP, voy a saber. En este año y en el mes en que tengo ahora mismo trabajando, que estoy trabajando en abril, ¿vale? Por cada cliente, el número de horas que he trabajado, lo que eso significa a nivel económico de costes de personal, los costes indirectos que tuviera asociados, por tanto, la suma de costes, la suma de ingresos tanto ordinarios como extraordinarios, y de ahí voy a poder calcular con exactitud el margen, tanto en importe como en porcentaje, por tanto, la rentabilidad. Si yo lo ordeno por rentabilidad, hemos visto en el cuadro de mando que tenía los 5 clientes menos rentables, pero aquí veo todos, ¿de acuerdo? Aquí veo todos los clientes que no son rentables para la asesoría. Pero además puedo saber para estos clientes o para los que quiera, porque digo, no son rentables. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para logística a tiempo real le he dedicado 14 horas en este mes. Si además quiero saber en qué, concretamente, yo puedo sacar un informe de tareas por empleado y cliente y me va a decir exactamente esas 14 horas a qué las he dedicado. Pues en este caso, a contabilidad para servicios aplicables a jurídico,
y servicios de fiscal aplicables a jurídico mercantil. ¿De acuerdo? O sea que sé la rentabilidad de cada cliente por cada mes, pero además sé si no es rentable o si lo es, da igual, el número de horas que le he dedicado y en qué tareas he dedicado esas horas. ¿Vale? Puedo saber la rentabilidad de cliente año. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sería el mismo proceso que hemos visto antes, pero aquí veríamos la rentabilidad del cliente en el transcurso de todo el año. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sí que hay veces en las que si yo, por ejemplo, es un cliente nuevo, quizá el primer mes, como he tenido que hacer la puesta en marcha, analizarle todos los datos, etcétera, etcétera, le he dedicado mucho tiempo, aparenta que el cliente no es rentable, pero es una situación puntual. A medida que va pasando el año, esto se corrige. ¿Vale? Puedo saber la rentabilidad por responsables, si tengo responsables de área o responsables de un equipo. De esa manera puedo saber si todos los responsables son igual de rentables o no. Por empleado, importantísimo, porque puede ser que el cliente no sea rentable porque hacemos muchas horas o hacemos muchas tareas, como decía incluso Álvaro, a veces que no están incluidas dentro de la cuota, pero también puede ser porque el empleado no esté haciendo correctamente su trabajo o no esté preparado para hacerlo, que no tiene por qué ser algo, digamos, puede ser que esté en un periodo formativo, por lo que sea. Pero yo sé que, por ejemplo, en mi asesoría ejemplo, pues Raúl no es rentable y José Luis tampoco. Con lo cual puedo tener también la comparativa de rentabilidad por empleado. Esto me va a poder, por ejemplo, permitir que si tengo un modelo retributivo basado en objetivos, pues pueda poner como uno de los objetivos importantísimos del despacho la rentabilidad por empleado o la rentabilidad por área, por ejemplo. Si lo que quiero saber es si por ejemplo en mi caso contabilidad va como un tiro porque es el 82%, pero jurídico va un poquito más bajo, pues a lo mejor puedo poner como objetivo del año que viene pues subir este porcentaje de rentabilidad a un 35%. Entonces, insisto, puedo ver la rentabilidad por cliente, tanto por mes, por año, por área, que la estáis viendo aquí, cada una de las áreas su rentabilidad, por responsable y por empleado. O sea, por todas las posibles perspectivas que tenga el cliente. ¿De acuerdo? Hay además una aproximación que yo creo que permite profundizar más y que ayuda a trabajar en lo que nos comentaba Álvaro de dónde me interesa más trabajar o cuáles serían aquellos clientes, por qué tengo que trabajar con este tipo de clientes o buscar este tipo de clientes y no otros, ¿no? Y teniendo en cuenta que Profiture no es un CRM, no es su objetivo, Profiture es una herramienta de gestión para profundizar en todo lo que es el ámbito de la rentabilidad, de la productividad y del trabajo, digamos, de nuestro equipo, sí que hemos querido introducir el campo de segmentación que os permita agrupar a empresas bajo los criterios que vosotros decidáis, de modo que todos los informes que hemos visto los podáis además sacar por un criterio determinado. Imaginaros que os interesa saber la rentabilidad en concreto de las empresas de logística o de las empresas de Canarias. Pues entonces crearía, si ya lo tenéis creado, y si no, crearíais un campo de segmentación que sería el campo que os interesa analizar, veríais todas las empresas que cumplen ese criterio y podréis sacar la rentabilidad de ese, digamos, grupo concreto. Como no son grupos, digamos, obligatorios, una misma empresa puede estar en distintos grupos. Yo puedo ser de logística, pero además estar en Canarias y además ser una empresa con más de 10 años de antigüedad en la asesoría, por ejemplo. Quiero hacer mención muy rápidamente porque no queda mucho tiempo y me gustaría enseñaros un poquito lo del conocimiento a dos, digamos, detalles relacionados con la usabilidad de la aplicación. La primera es que todos los informes que hemos visto se pueden exportar a Excel, todos, y a partir de ahí podéis trabajarlos como queráis. Y la segunda es que, como veis, todas las pestañas que yo he ido desplegando se quedan arriba como si fuese un programa de escritorio, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahora quiero ver la rentabilidad del cliente mes, no tengo que acordarme dónde la vi, simplemente pincho aquí y ya está. Si quiero ver, porque viendo la rentabilidad del cliente mes, me interesa ver, anda,
pues plata logística, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tiene estas horas? Y quiero ver las tareas empleado-cliente, estoy aquí. Con lo cual se simplifica, si cabe más, el uso de la aplicación, porque realmente lo que nosotros pretendemos es que usar Profiture no suponga para nadie ningún esfuerzo adicional al que ya tenéis, que no es poco, ¿vale? Como os decía, para terminar la presentación, hemos iniciado esta vía, la vía de la gestión, digamos, del conocimiento, de la información, y que, como os comentaba, tiene dos áreas ahora en esta primera versión. La de incidencias, donde voy a poder tener relacionadas todas las incidencias, problemas, llamarlo como queráis, quejas o cuestiones relacionadas con el servicio que me haya podido, por así decirlo, informar un cliente o incluso internamente, es decir, el propio departamento se ha dado cuenta de que hay un error, a quién afecta, cuál es su grado de, digamos, de importancia, en qué consiste y cómo se va a solucionar. De tal manera que si este cliente llama dentro de un mes, yo podré, aunque no haya sabido nunca antes nada de esta incidencia, yo puedo saber qué ha ocurrido con ella, qué es lo que hemos hecho para resolverla, quién ha sido, digamos, el causante de ello, e incluso si hay que elaborar algún tipo de acción correctiva, ponerla en marcha. ¿De acuerdo? Las ideas es, digamos, otra fuente, digamos, de poner en común el conocimiento, pero en este caso se trata de proyectos de mejora que queramos implantar, que bien pueden ser propuestos internamente o bien por el cliente. Imaginaros que empiezan clientes a pedirnos que pongamos una centralita, no sé, con el 1, 2, 3, me lo invento, que es una tontería. Pues yo voy anotando aquí cada cliente que me lo solicita. Al final, con una cierta periodicidad, yo voy a sacar este listado con todas las incidencias. Lo puedo ordenar o bien por la idea o bien por la prioridad, o bien por si es de orden interno o si es motivado por el cliente. Y puedo saber ya cómo organizarme para ir implementando esas mejoras. Habitualmente lo que pasa hasta ahora, al menos en nuestra experiencia, es que muchas veces las ideas, algunas de ellas muy buenas, se quedan en el tintero porque no hay, digamos, un sitio común donde poderlas almacenar, consultar y ordenar para poder aplicarlas, ¿no? Entonces, hemos querido empezar por aquí porque nos ha parecido que eran dos áreas interesantes y que pueden ayudar a, digamos, mejorar este, digamos, apartado de gestión al que se dedica Profiture, ¿no? Para terminar, simplemente deciros que hay tres tipos de usuarios, porque evidentemente no todo el mundo debe ver toda esta información que hemos mostrado, ¿no? Entonces está el usuario director, que es este que estáis viendo, que es el que puede ver toda la información de todos los clientes con todos los costes, con todos los ingresos y con todos los, digamos, costes salariales, costes adicionales, etcétera. Está el rol de responsable, que solo ve las empresas que tiene asignadas su equipo, las suyas propias y los informes de productividad de su equipo, por supuesto las ideas y las incidencias, claro. Y está el rol de técnico, que sería, digamos, el gestor, que solamente tiene acceso a sus empresas, digamos, a la parte relacionada con el control contable, lo que habéis visto, digamos, de la actualización de cada una de las empresas, y a la imputación de horas. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto, abierta a cualquier tipo de comentario, duda, etcétera, en el tiempo que quede disponible. Por mi parte, pues creo que más o menos he intentado en el tiempo que disponía, pues explicároslo y, bueno, Álvaro, si quieres Vale, sí. tomar las Retomo riendas. para Eso concluir es. con 5 minutillos. Voy a volver a compartir yo mi pantalla. Y bueno, deciros que cada vez que más veo Profiture, más utilidades le veo. Al final, como se suele decir, la información es poder y Profiture te da muchísima información sobre lo que más nos interesa a nosotros, que es nuestro propio negocio. Entonces, yo, por concluir, quería dejaros un poco el camino marcado, y es al final pues ver un poquito por dónde empiezo y qué pasos voy a tener que dar para hacer este cambio y para convertir mi despacho en un despacho más rentable.
Y creo que lo primero, o sea, tenemos que empezar por diseñar una estrategia y es pensar qué tipo de despacho quiero ser. Es decir, yo quiero seguir siendo un gestor documental que simplemente me limito a picar datos y facturas, o quiero aspirar a convertirme en un asesor real, en un despacho que realmente aporte valor a nuestros clientes. Para ello, creo que es fundamental tener en cuenta la opinión de nuestros empleados. Muchas veces, sobre todo en nuestros despachos, hay una cantidad muy importante de empleados muy cualificados que al final están perdiendo su tiempo picando facturas y conciliando los bancos a piñón con el boli y el estabilo amarillo de una forma muy tradicional que les lleva muchísimo tiempo. Entonces, dejemos que estos liberen también su tiempo y se desarrollen, se asesoren. Entonces, hagámosles ver que el incorporar tecnología no les va a sustituir, sino que va a ser una herramienta que les va a ayudar a trabajar mucho mejor. Lo tercero, una vez sepas qué tipo de despacho quieres ser y tengas a todo tu equipo en el barco, busca herramientas. Tanto Anfix como Profiture, por ejemplo, permiten hacer una demostración personalizada de cómo se adaptaría el producto a tu despacho y en esta demostración puedes conocer no solo tanto pues, un presupuesto, sino todas aquellas funcionalidades o aquellos detalles más importantes que para ti pueden tener mucha importancia, pero que muchas veces pues, no se suelen comunicar tan abiertamente, sino que pues, en una demostración más personalizada hacia tu despacho lo puedes ver mucho mejor. Aparte, por ejemplo, este binomio, este tándem Anfix Profiture, al final yo lo veo como que Profiture te mide la rentabilidad y Anfix te ayuda a conseguirla. Correcto. El cuarto es transforma tu despacho. Muchas veces pensamos que un cambio de tecnología es simplemente eso, un cambio de tecnología. Y creo que este cambio va un poco más allá. O sea, cambiar y empezar a utilizar herramientas que te ayuden a ganar rentabilidad, a medir la rentabilidad, supone también un pequeño cambio en la forma de trabajar, un cambio a mejor, en el que tú vas a tener la información y vas a tener muchísimo más tiempo para dar un mejor servicio. Entonces, hacer lo mismo con estrategias o con herramientas, diferentes, no hace que ese cambio no sea tal. Y por último, esto es un proceso de mejora continua. Al final, el gráfico de los 3 círculos que veíamos de medir la rentabilidad, ahorro de costes y aumentar ingresos es algo que tenemos que hacer continuamente. Es al final un círculo virtuoso en el que cuanto más lo vayamos haciendo, más será la rentabilidad de nuestro despacho. Entonces, al final, lo que tendremos o el resultado que obtendremos será un despacho mucho más rentable en el que todos estemos mucho más liberados de tiempo o dedicándonos a aquellas tareas que son mucho más beneficiosas para todos y pues podremos conseguir. Yo siempre pienso que estos momentos de crisis son momentos de oportunidad y creo que la crisis del COVID ha hecho un poco hacer más presente la tecnología en nuestras vidas. Entonces, aprovechemos este momento para darle valor a esto y convertir la profesión del asesor en aquello que hemos querido ser desde siempre y es aquella persona que ayuda a sus clientes a levantar la persiana y no simplemente pues aquel que le apaga los incendios o le presenta los modelos que tiene que presentar ante la agencia tributaria. Entonces, vamos súper mal de tiempo, pero os invito aún así a que hagáis todas las preguntas que tengáis, que nos las dejéis escritas, porque tanto María José como yo, si están dirigidas, vamos a tratar de responderlas de alguna manera. No sé si tenemos alguna, voy a echar un ojo, ¿vale? Vale. La pregunta del millón que es siempre, y es el coste de la integración Anfix y Profitur. Nos pondremos en contacto para daros los presupuestos personalizados y que, pues, iniciar un proceso un poco un proceso más comercial. Pero no os preocupéis, dejarnos escritas todas las preguntas y nos encargaremos de resolverlas. Pero Yo bueno, creo si que me por permites mí, contestar, sí. si me permites contestar esta muy rápido, la integración de Anfis y Profiture ya está hecha, la hemos hecho nosotros, las dos empresas conjuntamente, y no tiene una repercusión económica en el cliente. O sea, digamos, esa integración es un trabajo que ya hemos hecho nosotros para dar valor
digamos, para poder conseguir que nuestros clientes, los clientes Anfix Profiture o Profiture Anfix, tengan la mejor de las herramientas con la mejor de las integraciones posibles. O sea que esto ya está hecho. Vale, tengo otra que voy a responder, o igual te la lanzo a ti porque me parece que va a ser hacia ti, María José. Es Dime. si cada empleado asigna unas determinadas horas que otro empleado le ayude, ¿cómo se haría? ¿Se pueden imputar horas? Vale, supongo que está preguntando porque imputen varios empleados el mismo número de horas. En caso de que sea algún proyecto conjunto entre los dos, ¿cómo se haría esa imputación? O sea, varios empleados pueden imputar horas al mismo cliente, si esa es la pregunta, que entiendo que es esta. No tiene por qué, o sea, un empleado puede trabajar incluso no solamente para un mismo cliente, sino que además puede trabajar para otro área que no es la suya y también imputar horas. Pero en ese caso los costes digamos, se ajustan al área destino, si lo he explicado correctamente. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy haciendo el 111 porque estoy en contabilidad, pero en realidad eso es una tarea, digamos, que va en el departamento de nómina porque va incluida dentro de la cuota laboral, habrá una tarea que sea trabajos de contabilidad asignados a nómina y, por tanto, el coste irá al departamento de nómina. Y esto para áreas diferentes. Y luego, si hay dos empleados que tienen que imputar horas al mismo cliente, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Vale, pues yo creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero bueno, por mi parte, daros, o sea, agradeceros muchísimo que estéis aquí con nosotros hoy y que hayáis participado en este webinar. Espero de corazón que haya sido bastante útil para vosotros la información que hemos compartido. No dudéis para nada en preguntarnos cualquier cosa, ya sea sobre Anfix o sobre Profitur. Buscaremos el canal para responderos. Y también, pues, María José, muchísimas gracias por compartir conmigo esta sesión. Ha sido un auténtico placer. Ya te digo que cada vez que cuanto más veo Profitur, más utilidades le veo. Así que, Pues nada, bueno, yo me uno al agradecimiento de Álvaro. Además, me atrevo a decir que, bueno, pues que me alegra un montón que haya muchísimos despachos que se han apuntado a este webinar porque ya tienen todas estas inquietudes respecto de la rentabilidad y eso me parece importantísimo en lo que es la transformación del sector, que por supuesto estamos a vuestra disposición tanto en Anfis como en Profiture para resolver cualquier tema, pero no solamente de las aplicaciones, sino de cualquier cosa que necesitéis. Nuestro objetivo de las dos empresas es ayudar a que el sector se dinamice y se transforme y creo que vamos por el buen camino todos. Y nada, animaros de verdad a que deis este salto y empecéis a pensar desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los beneficios y no tanto desde el punto de vista del trabajo y digamos, y de la dureza, ¿no? Que lleva consigo. Así que nada, pues muchísimas gracias y feliz tarde, feliz lo que queda de tarde. pues lo dicho. Muchísimas gracias y Y hasta hasta, luego. hasta otro Hasta la webinar próxima. o hasta cuando deseáis. Muy Siempre bien. disponibles para vosotros. Gracias, Adiós. chao. Hasta luego.